Caso Río Vilcabamba. Construcción de la Vía Loja. Mediante el presente video se tendrá como objetivo el realizar un vistazo al ya mencionado caso Río Vilcabamba. En él se relacionará los resultados dados y la interpretación de la Ley Suprema vinculada para resolver este caso, siendo esta la Constitución del Ecuador del año 2008. Asimismo, será pronunciado el COA o Código Orgánico Ambiental. Sin más que explicar, empezamos. Antecedentes. Durante el 30 de marzo del año 2011 se realizan medidas de acción de protección a favor de los derechos de la naturaleza por afectaciones al río Vilcabamba, donde el gobierno provincial de Loja depositó en el río material de excavación, lo que dio como resultado el aumento del caudal del río por lluvias, provocando así daños a terrenos colindantes. Mediante las denuncias de moradores cercanos al río, se aceptó la acción de protección y se declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza, dictando medidas de reparación para resolver los daños causados que deberán efectuarse por el mismo gobierno provincial de Loja. Y además, se ordenó que el mismo pida disculpas públicas. De esta forma, comenzamos con la presentación del análisis del caso Río Vilcabamba. Ejemplo: Vía Loja-Vilcabamba. De acuerdo a lo decretado en la Constitución del 2008, se vincula al artículo 10 como parte del caso ya mencionado. En él es plasmado que la naturaleza es tomada como sujeto de derecho. Asimismo, se tiene un artículo como tal donde nos habla del derecho humano a un ambiente sano, y en función de esto estamos planteando este ejemplo en el que han vulnerado los derechos de la naturaleza, derecho a un ambiente sano, artículo 14. Las autoridades señalaron que las actividades realizadas por el gas de Loja al río Vilcabamba, en particular al sector del barrio Santurún, en el cual se depositó piedras y material de excavación extraídos de la carretera que se estaba construyendo entre Vilcabamba y Quinara. Artículos relacionados al caso Río Vilcabamba. Para este caso en específico, vamos a tomar en cuenta los siguientes artículos. Con respecto al artículo 3 de la Constitución ecuatoriana, se emplean los numerales 5 y 7, en el cual se habla acerca de la planificación del desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir y a la protección del patrimonio cultural del país. Artículo 9. Principios ambientales, Código Orgánico del Ambiente, COA. Nos enfocamos en aquellos principios que se acoplen al problema de la construcción de la vía. Entre ellos se encuentra la responsabilidad integral, indubio pro natura y la reparación integral. En los artículos 10, 12, 14, 71, 72, 275 hablaremos sobre los derechos de la naturaleza. Se dice que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La naturaleza, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento. En resumen, este video analiza el caso del río Vilcabamba, que involucra la violación de los derechos de la naturaleza debido a las acciones del gobierno provincial de Loja, donde se deposita material de excavación en el río, provocando daños a los terrenos circundantes. La Constitución del Ecuador desempeña un papel fundamental en este caso, pues el artículo 10 reconoce la naturaleza como sujeto de derecho, mientras que el artículo 14 establece el derecho humano a un ambiente sano. Es por ello que se realizan acciones legales, considerando las labores del gobierno provincial como anticonstitucionales, ordenando medidas de reparación y el cese inmediato de las actividades en la vía que causaron daños al río. Además, se citaron varios artículos de la Constitución, como el artículo 3, numerales 5 y 7, que hablan sobre la planificación del desarrollo nacional y la protección del patrimonio natural y cultural.
Se menciona la relevancia del COA, que se utilizó como base para verificar las medidas de reparación y cumplimiento del caso. Los principios ambientales del COA, como la responsabilidad integral y el principio indubio pro natura, se aplicaron para asegurar una resolución justa. Finalmente, el caso del río Vilcabamba demuestra cómo la Constitución del 2008 y el COA son fundamentales para proteger los derechos de la naturaleza y garantizar un ambiente sano. Además, resalta la importancia de tomar medidas legales y de responsabilidad ambiental para reparar los daños causados por acciones que afectan el medio ambiente. Este caso sirve como ejemplo de cómo la legislación y la interpretación de la ley pueden contribuir a la protección y conservación de nuestros recursos naturales. Gracias.